Durante siglos, la humanidad ha intentado desentrañar los oscuros secretos del pasado, dar sentido a estructuras monumentales y seguir pistas misteriosas. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, todavía existe un lugar al que no nos hemos atrevido a entrar. Una estructura colosal que aún no podemos tocar, abrir ni siquiera pisar. Es más, esta estructura está considerada como la tumba más grande jamás construida en el mundo. Entonces, ¿de quién es esta tumba? ¿Por qué no hemos podido entrar en la tumba más grande del mundo, a pesar de la tecnología moderna? ¿O es que realmente no deberíamos hacerlo? Sigue viendo nuestro video para descubrir las respuestas a todas estas preguntas. Todos conocemos las pirámides de Egipto. Durante muchos años, se creyó que la Gran Pirámide de Giza era la tumba más grande del mundo. Pero la verdad es muy diferente. La tumba más grande de la Tierra se encuentra bajo una enorme estructura a las afueras de la ciudad de Xi'an, en China, la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador de China y el legendario gobernante que fundó la dinastía Qin. Esta tumba es tan vasta, tan compleja y tan misteriosa que científicos, arqueólogos e incluso el gobierno chino se han negado, hasta el día de hoy, a abrir la cámara funeraria principal. Sí, has oído bien. Aunque fue descubierta hace más de 50 años, la tumba permanece completamente sellada. ¿Por qué? ¿Por qué una nación moderna se niega a abrir las puertas de una de las estructuras más importantes de la historia de la humanidad? Todo comenzó en 1974, en un pueblo que luchaba contra la sequía. Los agricultores que cavaban pozos en sus campos oían un sonido extraño cada vez que clavaban sus palas en la tierra. Entonces, tras unos cuantos golpes, el suelo se derrumbó de repente. De debajo de la tierra caída emergió un soldado de arcilla de tamaño natural. Este fue el primer momento del legendario descubrimiento que hoy se conoce en todo el mundo como el Ejército de Terracota. Pero los miles de soldados de arcilla solo fueron el comienzo. La estructura verdaderamente colosal, la tumba real del emperador, estaba oculta bajo una colina artificial a unos 2 kilómetros del ejército. En otras palabras, los guerreros de terracota eran una fuerza de guardia silenciosa, esperando para proteger el lugar de enterramiento del emperador. Se sabía muy poco sobre el primer emperador de China. Nació en el año 259 a.C., como el príncipe Jinzhen. En aquella época, China estaba dividida en 7 estados independientes, cada uno gobernado por sus propias leyes, ejércitos y tradiciones. Jinzhen se convirtió en rey del estado de Qin con solo 13 años. El destino de los gobernantes que ascienden al trono a una edad tan temprana suele ser duro, y Jinzhen no fue la excepción. Eliminó a sus rivales uno por uno. El estado de Qin conquistó los otros 6 estados, uno tras otro, y en el año 221 a.C., China se unificó bajo un único imperio por primera vez en la historia. En ese momento, el gobernante, cuyo nombre personal era Jinzhen, adoptó el título de Qin Shi Huang, que significa primer emperador de China, y se convirtió en el gobernante absoluto de todo el reino. El emperador Qin Shi Huang tenía tanto miedo a la muerte que incluso el más leve eco de unos pasos en los pasillos de su palacio, durante la noche, era suficiente para inquietarlo. Encargó a cientos de alquimistas la búsqueda de la inmortalidad y envió expediciones a tierras lejanas en busca del elixir de la vida. Se excavaron montañas, se quemaron bosques y se gastaron fortunas persiguiendo cada nueva esperanza. Sin embargo, por mucho que lo intentara, la sombra de la muerte nunca lo abandonó ni por un solo instante. Esta obsesión no solo afectó al propio emperador, sino a todo el imperio. En el momento en que comprendió que la inmortalidad estaba fuera de su alcance, decidió crear un poder que le sobreviviera. Un vasto ejército subterráneo. Todo lo que había dentro de su tumba fue construido para protegerlo en la muerte. Según los registros históricos, la tumba contenía un cielo estrellado en el techo, montañas que representaban la tierra y ríos que fluían. Y así nació el ejército de terracota. Miles de soldados fueron dispuestos en la formación exacta de un ejército real y enterrados bajo tierra para proteger al emperador incluso en la otra vida. Pero los ríos no eran ríos normales. Los textos antiguos los describen como ríos de mercurio. Las crónicas chinas relatan cómo se vertieron toneladas de mercurio en las enormes cámaras situadas bajo la tumba del emperador, creando una réplica en miniatura del mundo real. Este líquido brillante y plateado no era meramente simbólico, sino que también servía como una trampa mortal, una barrera diseñada para proteger la tumba de los saqueadores. En aquellos tiempos, el poder letal del mercurio era bien conocido. El emperador buscaba preservar en la muerte la inmortalidad que no pudo alcanzar en vida, rodeándose de una fuerza a la que nadie pudiera acercarse, incluso después de su fallecimiento.
Por eso, muchos siguen creyendo que los ríos de mercurio continúan fluyendo en las profundidades de la Tierra, dentro de la tumba sellada, hasta el día de hoy. Esta sustancia, que sigue siendo extremadamente peligrosa incluso en la actualidad, se consideraba en la antigüedad la clave de la inmortalidad. Las mediciones geológicas modernas respaldan esta creencia. Se han detectado concentraciones de mercurio decenas de veces superiores a los niveles normales bajo la colina. Esto, por sí solo, es una razón de peso para que la tumba siga sin abrirse. Por ello, los historiadores y arqueólogos solo pueden quedarse en la entrada e imaginar lo que hay en su interior. Pero el misterio no termina ahí. Lo que realmente inquieta son las trampas mecánicas que se cree que están ocultas en su interior. Se dice que estos dispositivos están ingeniosamente diseñados para activarse en el momento en que alguien entra en la cámara funeraria sin permiso, ya sea por el peso corporal o por la apertura de las puertas. Según relatos antiguos, mecanismos de flechas accionados por resortes de bronce podían dispararse desde las paredes como una lluvia mortal en el instante en que se activaba un gatillo. Algunas fuentes incluso describen sistemas mucho más complejos, impulsados por engranajes y lo suficientemente sensibles como para detectar el más leve sonido de los pasos. Se desconoce cuánto hay de cierto en todo esto. Sin embargo, teniendo en cuenta la paranoia de Qin Shi Huang y su obsesión por la ingeniería, no se pueden descartar fácilmente tales posibilidades. El gobierno chino afirma que la razón para no abrir la tumba es simple. La tecnología actual es insuficiente para explorarla sin causar daños irreversibles. Sin embargo, algunos creen que esta explicación es solo una excusa. Según estas teorías, la tumba podría ocultar secretos capaces de alterar nuestra comprensión de la historia misma. Otra hipótesis sugiere que el interior de la tumba podría funcionar como un ecosistema completamente sellado, un entorno hermético que ha permanecido intacto durante más de 2.000 años, sin haber estado expuesto al mundo exterior en ningún momento. Si esto fuera cierto, abrir la tumba podría provocar el colapso instantáneo de este delicado sistema. Un fenómeno similar se observó con el ejército de terracota. Cuando las estatuas fueron desenterradas por primera vez, conservaban colores vivos, pero en cuanto entraron en contacto con el aire, esos colores se desvanecieron rápidamente. Ahora, pregúntese lo siguiente. La tumba más grande del mundo se alza ante nosotros como una colosal caja de secretos, intacta durante más de 2.000 años. En su interior podrían encontrarse ríos mortales de mercurio, sofisticadas trampas mecánicas, obras de arte de valor incalculable al borde de la destrucción y, tal vez, conocimientos capaces de cambiar el curso de la humanidad. Cuando la humanidad esté finalmente lista para abrir las puertas de esta inmensa tumba, ¿qué nos esperará en su interior? Y cuando llegue ese día, lo que descubramos en el lugar de descanso de un emperador que buscó la inmortalidad hace 2 milenios, ¿será realmente algo que queramos ver? Por eso, la tumba más grande del mundo permanece sellada. Quizás para protegerla, quizás para proteger algo que hay en su interior, o quizás porque, simplemente, aún no estamos preparados.